Buenas tardes, profe y compañeros. El día de hoy vamos a hablar de las comunicaciones satelitales. En la actualidad se cuenta con muchísimos satélites en nuestro sistema solar, los cuales pues tienen fines diferentes. Contamos con satélites naturales y satélites artificiales. Para esto cabe recordar que el primer satélite se envió en 1957. Este fue el primer satélite artificial. Se envió el 4 de octubre. Eh, También debemos recordar que en uno de estos satélites se envió una mascota, en este caso un perrito, su nombre era Laika. Con esto, digamos que al ver Estados Unidos que los soviéticos estaban enviando este tipo de artefactos, también decidieron enviar sus satélites. El primero enviado por Estados Unidos se llamó Explorer 1 y fue enviado el 31 de enero de 1958, solo unos meses después de que los soviéticos enviaran al espacio su primer satélite. Y como siempre, pues se tienen temas políticos. Primero, pues todo se envió con el fin como de una competencia, pero ya después cada uno decidió como hacer todo como muy en particular. Entonces unos crearon las estaciones bases y otros pues crearon máquinas o campamentos en el espacio que pues servirían para todo el tema de investigación. Nosotros contamos con dos tipos de satélites artificiales, los cuales son de observación y satélites de comunicación. Estos satélites se dividen en diferentes tipos, entre ellos encontramos los satélites de comunicaciones, los meteorológicos, los de navegación, los de reconocimiento y los astronómicos. Entonces, en este caso, los de comunicaciones son los que actualmente nos permiten tener mejor imagen en el tema de televisión. Adicional a esto nos permiten tener una comunicación por medio de nuestros móviles que antes no teníamos con lugares remotos. Los meteorológicos pues son los que tratan de prevenir o de predecir el tema del cambio climático o el tema del cambio en el momento, como si van a haber lluvias, eh, tormentas, bueno, todo este tema. Los de navegación, en este caso, pues son los que conocemos que utilizan los GPS para la geolocalización. En la actualidad, pues como sabemos, son muy útiles, ya que permiten ubicar en caso de que, por ejemplo, se nos robe nuestro celular, nuestro carro, nuestra moto. Gracias a estos satélites es que vamos a poder encontrarlos siempre y cuando contemos con estos dispositivos. Los satélites de reconocimiento pues son empleados con fines militares y los astronómicos nos sirven como un telescopio para mirar más allá de la atmósfera interna que nos rodea. Como les contaba, también tenemos satélites naturales. Estos son cuerpos celestes que orbitan alrededor de un cuerpo y lo acompañan en el movimiento de traslación. Aquellos satélites naturales que orbitan cada planeta se llaman lunas y cada uno cuenta con varios de estas, a excepción de Mercurio y Venus, quienes no tienen satélites naturales. Se dice científicamente que muchos de estos planetas obtuvieron sus satélites naturales gracias a la atracción gravitacional. Eh, Contamos con diferentes tipos de satélites naturales, los cuales los podemos clasificar como pastores, orbitales, asteroidales, regulares, irregulares y temporales. Digamos que los temporales son pequeños asteroides capturados por los planetas durante un tiempo y que después pues, los dejan ir a la Tierra. Llega uno que se conoce con el nombre de 2006 RH120, es de 3 metros de largo y se cree que llega cada 20 años en nuestra órbita. Las características de los satélites artificiales son construidos por el nombre, normalmente son máquinas sofisticadas enviados al espacio con el fin de conocer mejor nuestro planeta. Los desechos de otros satélites o naves tripulantes, entre otros, no son considerados como satélites artificiales, sino eso es una basura satelital. Son lanzados por medio de cohetes programados para seguir una ruta y tienen una función o tarea principal. Y los satélites naturales puede variar su composición, tamaño, forma y algunas de sus características, digamos que podrían ser que se mueven en la órbita de un cuerpo celeste, suelen ser cuerpos sólidos
órbitas regulares o irregulares, y la fuerza de gravedad afecta al planeta que orbita. En nuestro caso, por ejemplo, como nos orbita la Luna, entonces generan mareas. Funciones de los satélites artificiales. Los satélites artificiales deben ser puestos en órbita mediante lanzamientos espaciales, donde dependiendo de con el fin que se lancen deben alcanzar una cierta altura para de esta manera pues ser soltados por la nave que los lleva. Los satélites naturales no se crearon con una función específica, pero digamos que sí tienen unos componentes como la órbita, la configuración de anillos, la fuerza de marea, mareas altas y bajas. Esto es en el tema de satélites, que como lo explicamos, como lo estaba diciendo, pues es un tema bastante importante, ya que pues nos está ayudando con el tema de las comunicaciones y actualizarnos diariamente. A continuación vamos a describir detalladamente las características de las órbitas. Entonces las órbitas se caracterizan por diferentes factores, los cuales detallaremos a continuación. Estas se van a caracterizar por el tipo de característica, valga la redundancia, por su cuerpo central. Entre estas vamos a encontrar terrestres, marcianas, lunares, solares, galácticas, y también se van a caracterizar por su aspecto complejidad. Dentro de cada una de ellas vamos a encontrar diferentes explicaciones. Todo depende de cuál trabajemos, cuál vayamos a mirar y con qué fin vayamos a utilizar esas órbitas. ¿En qué órbita están ubicados los satélites? En su mayoría los satélites se ubican en la órbita terrestre, en la terrestre baja en este caso, donde se mueven alrededor de 27.400 kilómetros o 8 kilómetros por segundo, dándole la vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Como digamos que todo el tema de tecnología, o en su gran mayoría lo que se hace, cuenta con una arquitectura, los satélites no son la excepción. Entonces los satélites artificiales tienen componentes comunes y otros específicos. Por el momento los comunes: el sistema de suministro de energía. Por lo general los sistemas de suministro se dan mediante paneles solares. El sistema de control, el sistema de comunicaciones, el sistema de posicionamiento, el blindaje térmico y la carga útil. La carga útil en este caso va a variar de acuerdo a cada satélite y con qué fin pues haya sido enviado. La idea de los satélites es recibir la señal, amplificarla y transmitirla. El encargado de este proceso se llama transponder. Por lo general los satélites tienen entre 24 y 72 transponders. Aquí tenemos una tablita donde vamos a encontrar la banda, la abreviatura, el ITU, la frecuencia y longitud de onda y los ejemplos de uso. Esta es una tabla, digamos que muy completa, donde podemos ver cada uno para qué se utiliza o con qué fines se está utilizando, y en qué frecuencia pues podríamos encontrarlos. ¿En qué banda operan los satélites? Los satélites comerciales funcionan en la banda C, utilizando frecuencias que van desde los 3.400 hasta los 4.200 MHz, cuando deben transmitir a las estaciones terrestres, mientras que si se necesita recibir la información, o sea que vaya de la Tierra a los satélites, está entre 5.925 y 6.725 MHz. Tenemos como bandas de frecuencia más utilizadas, en este caso tenemos de 1 GHz, la Q que es 12 y 14, entre 2 y 14 GHz, la K que es entre 20 GHz, la C que es entre 4 y 6 GHz y la L que es 1 GHz. Listo, eso por ese lado de las frecuencias. Ahora vamos a ver qué es un BINS. Los satélites actuales se diseñan para tener un foco determinado sobre la superficie. Este foco es llamado BIN. Todo depende del proveedor. Cada proveedor tiene pues como sus medidas o sus características específicas. En este caso Intelsat ofrece un global, un EMI, un zonal y un spot. Dependiendo del que se utilice, así va a ser como el cubrimiento que se va a tener sobre la superficie. Vamos a describir detalladamente pues algunos temas, en este caso SSPC, de SAP, PAMA y DAMA.
Entonces los enlaces SCPC, los enlaces SAT con topología en estrella, los enlaces PAMA y DAMA con topología en malla. ¿Para qué nos sirven estos? Estos nos sirven para tener una comunicación con los satélites. Estos son manejados desde la parte de la Tierra. Como lo decía anteriormente, dependiendo de cómo vayamos a tener o con qué fin enviamos los satélites, así mismo se van a configurar. Entonces aquí podemos ver algún ejemplo de ellos, cómo se ubican, cómo están conformados. Actualmente, digamos que por ejemplo, DirecTV tiene pues su transmisión vía satélite. Ellos tienen unos transpondedores especiales. La antena lógicamente se debe ubicar de acuerdo a un azimut. Y pues dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos debemos, como se diría, pegarle a ese satélite que sería el que nos transmitiría en este caso la señal de televisión. Bueno compañeros, muchas gracias y espero nos vemos en un próximo video.